Vamos a ver, nos quedamos aquí, ¿verdad? Y les dije que trataran de revisar o la demostración o pensar en otro camino. Entonces, estaba meditando en otro camino, pero pienso en la contradicción a la que quiero llegar. Entonces, esta es la demostración que el libro nos ofrece. Vamos a revisar la idea. Les quiero mostrar. O sea, lleva elementos de acá, indiscutiblemente. La cuestión es la contradicción. Entonces, lo que quiero hacer es reducción al absurdo. O sea, quiero partir de negar la conclusión y considerar tres premisas y que luego, bajo la estructura de lo que me genere ahí, poder contradecir una de ellas. Entonces, vamos a ver. Usando reducción al absurdo, la prueba indirecta, que es lo mismo, ¿verdad? Tenemos que W1 unido con W2 es su espacio, coma, que W1 no está contenido en W2 y que W2 no está contenido en W1. ¿Estamos? Entonces, tomo 3, que es su espacio, y niego la conclusión. Pero la conclusión, como es O, la negación de un no es la negación del primero y la negación de este. Al negar este, digo W1 no es un subconjunto de W2 y W2 no es un subconjunto de W1. Entonces recordemos, vamos a ver, ¿qué pasa cuando un conjunto no es un conjunto de otro? Entonces significa lo siguiente, ¿va? Ya que W1 no es un subconjunto de W2, existe un, llamémosle B1, que pertenece a W1 y B1 no pertenece a W2. Luego, y W2 no es un subconjunto de W1, existe un B sub 2, salud, que pertenece a W2 y B sub 2 no pertenece a W1. ¿Estamos? Sabemos que estos dos elementos existen. Entonces, esos dos elementos nos van a dar la guía para lo que queremos verificar. Ahora, que es aquí donde me quedé para ver de qué manera podemos llegar a la contradicción. Como B1 pertenece a W1 y este es a su vez un subconjunto de la unión y B2 pertenece a W2 y este a su vez es un subconjunto de la unión, implica que B1, bueno, de manera general, ¿verdad? Alfa B1 más beta B2 pertenece a este, ya que es un subespacio para cualesquiera escalares, alfa y beta.
¿Estamos? Ahora, ¿a qué contradicción nosotros tendríamos que llegar o podríamos llegar con estos elementos? Ujú. ¿A qué contradicción? Si es que este camino nos solventa algo. Y nos tenemos que ir prácticamente con, no sé, tal vez probar que no está en la unión. O sea, encontrar una combinación que no esté en la unión. Podría ser. Pero aquí recuerden, esto está en todo esto, para cualquiera alfa y beta. El libro de manera particular toma el caso cuando alfa y beta valen uno, que es toma la cerradura. Y con la cerradura empieza a jugar para llegar. Entonces nosotros, más o menos, la misma dirección tendríamos que verificar. Pero la cuestión es cómo armamos ese detalle. Haciendo el de la conexión así, a ver, rezando Ajá. el elemento. Pero, ¿cómo? Ahí es la historia. ¿Cómo armamos eso para que no caiga en la unión? Porque la única manera que no esté en la unión es que, eh, ¿cómo así? Es que eso es lo que dice el libro, esa parte es lo que dice el libro, que la suma está en uno o en otro, pero por la manera en cómo lo construyen, porque no hacen reducción al absurdo, es que logran probar que no está ahí. O sea, por la manera en cómo lo van condicionando. Entonces, la cosa es, yo tengo que agarrar acá, este, un elemento y verificar que ese no está en W1 y tampoco está en W2. Y la contradicción sería que encontré una combinación lineal que no está en la unión. Y no puede ser, porque están todas. ¿Estamos? O sea, si yo tomo elementos en la unión, cualquier combinación lineal debe estar ahí porque es un subespacio. No tengo que dejar, buenas, no tengo que dejar a un lado que W1 y W2 también son subespacios. También la contradicción podría ir en esa dirección. ¿Me explico? O sea, yo podría tomar una suma de elementos en el conjunto que no esté ahí. Y ya tengo la contradicción también de que niego que es un subespacio. Porque recuerden, eso es lo que yo quiero, encontrar una contradicción. Yo digo, ¿será que está en la unión? ¿O será que contradice el hecho de que tenga, que no sea, que contradiga de que W no sea un subespacio? Tengo tres alternativas a donde podríamos llegar. La historia es que la idea del libro sí tenemos que usarla. Entonces, como están todos, ¿verdad? Voy a tomar particularmente, tomemos alfa igual a beta igual a uno. Entonces, B1 más B2 pertenece a este. Entonces, aquí sucede que como este está en la unión, creo que nos va a tocar hacer como casos. ¿Qué pasa? ¿Hizo casos? Hizo casos. ¿Pero cómo lo hizo? Dos casos, sí. Un caso sería que esta suma está en W1 y el otro caso es que la está en W2 y armarlo y probar que está en la unión. Sí.
Entonces, esto implica que B1 más B2 pertenece a W1 o B1 más B2 pertenece a W2. Ajá, caso 1. Pruebo que está aquí. O sea, supongamos que está acá. Pertenece a W1. ¿Sí? A este, ¿quién tendría que sumarle? ¿Ah? Bueno, restarle, pues, o sumarle, da igual. Ajá. ¿Quién tendría que sumarle? B1. No. ¿Y qué le pasa? Que no habla, hombre. Ah, anda mal de la garganta. Entonces, vamos a ver, ¿a quién tomé? B1, tomé, ¿verdad? Sí, sería menos B1. Sí. Entonces, supongamos que esto se cumple. ¿Sí? Menos B1 pertenece a W1. ¿Sí, verdad? Esto implica que B1 más B2 más menos B1 debe pertenecer a W1 también, ¿verdad? Porque estoy tomando dos elementos de W1 y su suma debe estar aquí. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué me da esto? Ajá. Y B2 dijimos, por la manera en cómo lo escogimos, que no está en este. Entonces decimos B1 más B2 más este debe estar aquí, pero B1 más B2 más este B2 y este no pertenece a W1. Entonces, ahí está uno. Caso 1. Y el caso 2 es similar. Caso 2 es, tomemos ahora un B1 más B2 que está en W2. ¿Sí? ¿A quién escogemos? A menos B2, ¿verdad? Menos B2 también está en W2 y lo volvemos a operar. Entonces, B1 más B2 más menos B2 debe pertenecer a W2. Pero B1 más B2 menos B2 es B1. Y este no pertenece a W2. Y aquí tenemos que sin importar el caso que nosotros consideremos, siempre llegamos a una contradicción. ¿Sí? Por tanto, W1, bueno, por tanto sería, sí, por tanto, W1 es un subconjunto de W2 o W2 es un subconjunto de W1. Que ahí queríamos llegar. Pues la idea quizás fue un poco más larga de cómo el libro lo tomó, pero es otro camino que sí lleve elementos similares, porque por ejemplo, miremos lo que hizo el libro. El libro dice, porque aquí, para mis gustos, si asume este, como quiere probar la unión, solo uno de los dos tiene que ser verdadero, ¿verdad? Como quiere caer en una unión, en un O, solo necesita que uno sea verdadero para que sea verdadero. La conclusión. Entonces, dice, suponga esto y pruébese este. Pero debería de hacer el otro caso.
Es decir, suponga que W2 no es un subconjunto de W1 y pruebe este. ¿Me explico? Pero se va a hacer de manera similar, solo que tomando argumentos invertidos, para mi gusto. El libro dice, suponga esto y pruébese que esto se cumple. Entonces, como esto es verdadero, existe el elemento Y en el primer conjunto que no está en el segundo, por esta condición de acá. Se da un X que esté aquí y quiere probar que este X cae en W1. Entonces, sea X en W2, como se tiene que X esté en W2, este es un subconjunto de la unión, y el Y que tomamos nosotros en W1 también está en la unión. Eso quiere decir que el X más Y está por ser un subespacio. Aquí está. Es decir, este X más Y pertenece a W1 o X más Y pertenece a W2. Pero sucede algo particular. El Y no está en W2, pero con el X. Porque esta es la parte que dice, el X más Y dice no pertenece a W2. Porque, ¿qué pasaría? ¿Por qué razón dice eso? Esta partecita de aquí es la, eh, digamos, no es que está mal, no, sino que donde me genera una duda, va aquí, hasta aquí estamos bien. Entonces, como está en la unión, debe pasar que esté en uno o en el otro, listo. La cuestión es que el libro afirma que no está en W2. Entonces, como que viene y dice, porque si estuviese, si X más Y está en W2, entonces dice, pues caso contrario, ya que X está aquí, se tendría que, ajá, oh, entiendo. Entonces sí estamos viendo. Porque dice, no está en W2 porque si estuviese, se le suma menos X y eso hace que el Y que se escoge esté ahí y contradice. Entonces, forzosamente no está. Entonces ya ahora sí está claro que este no está en W2. Entonces dice que la que es verdadera es esta. Esta no se cumple. Esta sí es verdadera. Entonces, X más Y pertenece a W1. ¿Sí? De ahí toma entonces, es una elección del Y1. Entonces dice como X más Y pertenece a W1 y Y está en W1, toma el menos Y. ¿Sí? Al tomar el menos Y, tiene X más Y más menos Y. Entonces, esto simplificado, esto debe estar en W1. ¿Por qué? Porque ambos son elementos de W1 y X más Y menos Y me da X. Y como dijimos que este está en W1, el X que tomamos cae en el otro conjunto. Y con eso probaría este. Es decir, lleva las mismas ideas, ¿verdad? Si notaron, la diferencia es que nosotros los tomamos como que más condiciones más bien, ¿verdad? Tenemos más condiciones, pero son de alternativa. Como les digo, aquí, para mis gustos, siento que le haría falta la contraparte. Es decir, no, como que solo está un caso, pero sería volver a repetir el mismo procedimiento. ¿Me explico? Y sería tomar en W1 ahora el elemento y probar que ese está en W2. O sea, como que le faltó un similarmente, si suponemos que W2 no es un subconjunto de W1 y
tenemos que probar que W1 es un subconjunto de W2 y se hace la misma idea. Solo que, claro, va jugando con los otros elementos y hace como la contraparte, como que está dejando por fuera una posibilidad en la demostración. Eso siento, pero le vamos a creer al libro porque es una persona bien responsable. Pero tenemos una alternativa en donde yo no estoy, aquí no estamos dejando nada por fuera, porque estamos negando la conclusión completamente y caímos en una contradicción. Bajo los diferentes argumentos o posibilidades, caemos en una contradicción, por lo que asumimos al inicio era falso. O sea que este sí está contenido en W2 o este está contenido en W2. ¿Está? Cheque. ¿Qué otro detalle estaba aquí de sus espacios que me puse a chequear ayer y dije, pucha, digo yo, y esto se me había pasado por alto? Pero lo vamos a revisar solo para cerrar bien esto que se hizo álgebra lineal. Aquí está. Estábamos aquí. Luego está este teorema. Cambiar la página. Aquí. Ya nosotros tenemos definido este subespacio, pero nos está diciendo que este subespacio es igual que este. Entiéndase esta L en nuestro lenguaje así, que W1 más W2 es igual al generado por W1 unido con W2. En nuestra notación, esto se cumple. Recordemos, como es una igualdad entre subconjuntos, es una igualdad entre subconjuntos, para demostrarlo, ¿cómo se hace? ¿Mm? Con señas. Ajá, correcto. Lo que se debería hacer es, para demostrar esto, que A es igual que B, recuerden, sí, solo sí, A es un subconjunto de B y B es un subconjunto de A. Eso es lo que tenemos que demostrar. Ahora, ¿cómo se demuestra este? Se toma un elemento acá, arbitrario, y se prueba que está aquí. Y lo mismo aquí. Se toma un elemento de este conjunto y se demuestra que este está aquí. Si ambas inclusiones son verdaderas, entonces esto es igual. Se puede implicar la igualdad. Entonces, dos preguntas clave. ¿Qué forma tienen los elementos de acá? ¿Qué forma tienen los elementos de aquí? Porque esta es una cuestión más que todo de forma. Eso es lo que tendríamos que demostrar. Creo que una de las dos inclusiones es más fácil. ¿Cuál será? ¿Esta o esta? ¿Cuál será más fácil? ¿La primera o la segunda? La primera. Que si tomo un elemento acá, ese está aquí. Sí, ¿verdad? Porque si yo tomo un elemento acá, ¿qué forma tiene? Si digo, X pertenece a W1 más W2, entonces existe un B1 en W1 y un B2 en W2, tal que X es igual a B1 más B2, ¿verdad?
¿Sí? ¿Pero qué es esto? Esto es una combinación lineal. Y recuerden que en el generado están todas las posibles combinaciones lineales. Entonces, este pertenece al generado de la unión. Porque está tomando elementos, o sea, podríamos tomar casos de elementos que solo estén en W1, casos de elementos que solo estén en W2 y casos de elementos que estén aquí y aquí. Entonces, cumple, ¿verdad? Pero la otra es la que siento que es más complicada, porque ya vamos a revisar lo que hizo el libro. En sentido contrario, si yo tomo un elemento en este generado, ¿qué forma tiene? Aunque, bueno, no creo que sea que hay que hacer tanto caso. ¿Qué forma tendría un elemento en este generado? La cuestión es que aquí tendríamos nosotros que hablar de que estos dos conjuntos pues tendrían que ser finitos en nuestro caso. O sea que W1 y W2 es un conjunto finito. Tendríamos, pues, pensando, tendríamos que considerarlo de esa manera. O no necesariamente. Yo estoy pensando en el elemento que está en el generado de la unión. Vaya, si fuera el caso finito, es decir, W1 tiene un número finito de elementos, W2 tiene un número finito de elementos. Digamos que en W1 hay K elementos o K sub 1 elementos, en W2 hay K sub 2 elementos. ¿Sí? La historia es, en la unión, ¿quién está en la unión? Ahí hay que ver cómo están los elementos distribuidos. Pero van a haber elementos de W1, elementos de W2 y elementos de la intersección porque están en la unión. ¿Sí? Entonces, aquí al momento de escoger el elemento de acá en el generado, nosotros tendríamos esa expansión de esos elementos. De esa expansión tendríamos como que tamizar, ¿verdad? Como que filtrar y decir, bueno, los que estén en la intersección, da igual para donde agarren. Se agarran para aquí o agarran para acá, están en la intersección. La cuestión es que los que estén solo en W1 y solo en W2 los voy a tener separados. Y los de la intersección, da igual donde los ponga porque ya está, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Los elementos de W1 harían el elemento de aquí porque esto es un subespacio. Los elementos de W2, exclusivamente de W2, harían los del otro lado. ¿Sí? Así como que separándolos. Pero el tercer grupo, da igual donde lo ponga, porque si digo, como están en la intersección, están en W1, pum, van para acá, y eso no nos va a hacer perder generalidad, o si lo digo, los de la intersección están aquí, está bien. Entonces, esa es podría ser una alternativa para evitar casos, porque si tomamos casos, tendríamos que comenzar, para estar en la unión, solo tomar elementos de W1. De ahí solo tomar, no, ¿cómo sería? Para los casos, ¿cómo, si pensando en casos, ¿cómo podríamos hacer para la unión? Sería así como tomar los de W1, que solo estén en W1 y están en la unión. Y ahí los que solo estén en W2, que también están en la unión. Y luego tomar los de la intersección.
Pero yo creo que al final no los vamos, no se van a necesitar los casos. Pero sí pensando que esta, la segunda, ¿verdad? La que digo que me doy un elemento en el generado, ¿qué forma tiene ese elemento de acá? Aquí sí tengo la duda de cómo los toman por la naturaleza de W1 y W2, porque ya saben que los subespacios no necesariamente son finitos. Y aquí estamos hablando de un espacio generado por un conjunto de vectores. Porque para nosotros, recuerden, el generado, ¿cómo lo tomamos? Solo para ver cómo toman el generado estos desdichados. Es este, ¿va? Me están hablando, dice sea ve un espacio vectorial y me da un conjunto de n vectores del espacio. Bueno, pues podría ser de que toman un conjunto para cada casa. Para el generado, toman un conjunto de elementos de W1, un conjunto de elementos de W2 y buscan el generado para entender, para entender la unión, pero toman un conjunto finito de ellos. Entonces vamos a ver qué hace el maravilloso libro. ¿Cómo selecciona? Porque a mí la que me interesa es el sentido contrario, que es la que me generó duda. ¿Cómo toma el elemento en ese generado por esa unión de subespacios? Para caer en que es la suma de los elementos, perdón, que es el subespacio suma. Entonces, ¿cómo está la cosa por acá? Dice, es obvio que doble, bueno, me lo voy a llevar allá para que quede de una sola vez. Voy a dejar, bueno, esto no lo ocupamos realmente. Esto no lo necesitamos. Son generalidades. Esto tampoco. Aunque la que me interesa es la segunda. El libro dice, toma esto y luego, cierra. Bueno, entonces dice, es obvio que este es un subespacio de B, sí, que contiene a la unión, sí, ¿verdad? Es obvio eso. ¿Cómo lo saben? ¿Por qué es obvio? Que este contiene a este. Y aquí dicen también que esta es la obvia. ¿Por qué será obvio? Ujú. No, pues sí, eso es lo que quieren probar. La cuestión es por qué dice que aquí es obvio que este subespacio contiene a esta unión. ¿Por qué será que sí, que lo contiene? Ujú. Por ese hombre, para que platique, que se mande mensajes. Le voy a... Ajá. Pero bueno, ya vamos a ver ese detalle. Ya vamos a ver por qué dice que es obvio. Entonces, el generado de este es un subconjunto de este otro. Listo. Y ya está. Pues este es el más pequeño de todos los subespacios que contienen a este. Ahora, tómese un vector X que esté en la suma.
de subespacios. Se tiene que W1 está aquí, este está en la unión, luego W2 está acá, este está en la unión, y obsérvese que este espacio generado encuentra todas las combinaciones lineales finitas de vectores en W1 y W2, unido con W2. Entonces, esta X, que es 1 por W1 más 1 por W2, pertenece al generado, lo que muestra que son iguales. Y aquí, si notan, me deja siempre con la duda esta parte, la de arriba. La de abajo no, porque esta ya la habíamos previsto. Pero esta de arriba me sigue dejando con la duda de por qué dice que es obvio. Yo tengo, bueno, no, malos recuerdos, creo que fueron los mejores momentos de mi vida. Cada vez que el doctor Montes, sí lo lograron conocer a él o no, nunca lo vieron. Bueno, el medio clase, que es el señor por el cual le pusieron el nombre, conmemoración, el aula de la carrera. Él siempre que aparecía en los libros, creo, no recuerdo, fue en una de estas tres clases, o fue topología, o fue geometría uno o fue geometría 2 porque él me dio esas tres clases. Cada vez que aparecía la palabra obvio, era una semana de clases solo en eso. Y mínimo eran 2 días, siempre. Pues es que él tenía la percepción que cuando usted coloca obvio, es porque no sabe. Es una manera elegante de ocultar, y viene y tiene sentido, porque él nos decía eso. Él decía, bueno, si usted coloca esto es obvio, o sea, es irrelevante, es sin peso, es insignificante, como para escribirlo ahí, está bien, dice. Entonces eso tiene un trasfondo, dice, puede ser que el autor realmente no sabía y ante el no conocimiento dice es obvio y ya está, pues. Porque si es obvio, todo el mundo va a decir, claro, obvio, pues, o sea, obvio, elemental, pues, es obvio. Nadie se va a meter a rollo. Ese es uno. La otra es cuando el libro lo está leyendo alguien curioso como su servidor y se pregunta, bueno, y si es tan obvio, ¿qué? Porque es cierto que es tan obvio. Ah, y la tercera es que aquí queremos vivir engañados todos y no vamos a saltar el paso de eso ya tampoco. Y vivimos engañados en una utopía. Entonces, meditemos este párrafo. Y este es el único párrafo que nos va a interesar a nosotros. ¿Por qué razón esta primera parte? ¿Lo tiene? Ajá, a ver, lo escribió. Hizo tres casos. Solo uno. ¿Qué se dio? Se va a dar un elemento acá, uno en la unión, y sin importar dónde caiga, bueno, solo son dos, ¿no? Sí. Aquí uno, un W que esté acá, ¿no? Y similarmente por todo.
La compañera tiene la idea siguiente. Solo para esta parte, para justificar esto, es obvio que esto sucede. Ella dice, sea, voy a llamarla solo W, y luego lo voy a hacer como por casos. Pertenece a W1 unido con W2. Si esto se cumple, si esto se cumple, esto implica que W pertenece a W1 o W pertenece a W2. ¿Sí? Si W pertenece a W1, caso 1, implica que W es igual a W más, sí, 0 por W2 0 por W2 para todo W2 en este conjunto. Así. Este W que escogimos en la unión se puede escribir así, de una forma, que es W más 0 por W2 para todo W2 en W2 grande. Entonces, este elemento pertenece a este otro. ¿Por qué? Porque este pertenece aquí y este está aquí. Este sería como sumarle un cero, ¿verdad? Como sumarle el neutro. Más bien, sí, sería como sumarle el neutro, más bien. En vez de decir esto de para todo, creo que sale mejor verlo así. Esto es W más O. Más O. Y ahí digo, este está acá. Entonces W pertenece a esta suma de sus espacios. Y luego, caso 2. Caso 2 es W pertenece a W2 y es similar, ¿verdad? Entonces, W es igual al neutro más W. Este pertenece a W1 más W2. El neutro está aquí y el W pertenece a W2. Entonces, sí, en efecto, bueno, digamos, obvio, sí está. Entonces, ya tenemos una cosa. Esto implica que W, eh, no, ¿cómo era que la unión, verdad? Entonces, W1 unido con W2 es un subconjunto de este. Otra vez, por segundo. Aquí va. Ese. Entonces, de ahí viene la otra contraparte. Ya está la primera. Este está contenido acá porque el espacio generado, por la definición que teníamos, creo que no copié la definición del libro, porque el libro sí hace mención de ese detalle, que dice es el subespacio más pequeño. Y yo recuerdo que se los dije
pero el libro sí lo menciona. Aquí en su definición. Aquí le dice C a B, el espacio vectorial, está el conjunto de vectores. Aquí está, formado por todas estas. Entonces dice, están todas las combinaciones lineales y además es el menor de todos los subespacios que contienen a los vectores del conjunto. O sea que no existe un subespacio abajo de ese. Entonces, ¿qué sucede? Ya tenemos este, ¿sí? Y ya nosotros sabemos que el generado por este está contenido aquí, ¿verdad? Sí. Este está contenido acá. Ajá, y arriba tenemos verificado que este está contenido aquí. ¿Qué implica? Implica que el generado de W1 unido con W2 es un subconjunto de este. Y ahora sí, esto salió de la definición. Esta inclusión se lo de la definición y esta la demostramos. Y como la otra, sí de verdad, esa sí es obvia, la otra, entonces ya tenemos la igualdad. Y ya para dejarlos ir a descansar, solo hablan de la suma directa. Vamos a ver. Solo hablan de la suma directa. Es solamente eso. Aquí esto sí no lo voy a incluir porque ya lo hemos visto. Que W1, W2, dos subespacios. Esta es llamada la suma directa. Se denota de esta manera. Si cada vector en el subespacio tiene una única representación como la suma del vector aquí. Y que este teorema lo hace más fácil cuando dicen que estas dos cosas son equivalentes. Eso lo vamos a dejar así. Solo se los voy a dejar en el documento. Solo lo voy a incluir aquí nada más. Ahí que queda. Entonces, con esto cerramos sus espacios. Voy a revisar la sección de ejercicios porque aquí el libro tiene unos problemas, pero no estoy seguro. Y ahí vamos a ver si mañana revisamos algunos de por acá porque yo estoy seguro que otros sí los tenemos. Si ahora sí vale la pena hacer algunos, si no, pues nos pasamos a esto, a independencia lineal. Cheque. No les pasé la lista, ¿verdad? Sí. Así es. Ah, bueno, cheque, pues. Se cuidan. Nos vemos mañana.